Evangelio de hoy. Viernes, 8 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 13 al 19. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Ya no sirve más que para tirarla y que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada sobre un monte. Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a darles plenitud. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley pasará, hasta que todo se cumpla. El que viole uno de estos mandamientos, aunque sea el más pequeño, y así enseñe a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los observe y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La sal de la tierra y la luz del mundo. En el Sermón del Monte, Jesús presenta una serie de enseñanzas radicales que invitan a sus discípulos a una transformación profunda. Este pasaje, que se encuentra es un llamado a los seguidores de Jesús a comprender su identidad y su misión en el mundo, a través de las metáforas de la sal y la luz. Jesús no solo describe lo que sus discípulos deben ser, sino también el impacto transformador que deben tener en el mundo que los rodea. En este contexto, se nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser discípulos de Cristo. En un mundo que, a menudo, parece vivir en oscuridad y corrupción. La sal de la tierra, un llamado a la conservación y la purificación. Jesús comienza este pasaje diciendo: Vosotros sois la sal de la tierra. Esta metáfora de la sal es profunda y multifacética. En el contexto del mundo antiguo, la sal tenía varios usos importantes, uno de los cuales era la conservación de los alimentos. La sal evitaba que los alimentos se pudrieran, lo que es un símbolo claro de la misión de los discípulos en el mundo: conservar la bondad, la verdad y la moralidad en una sociedad que, de otro modo, podría corromperse. La sal, entonces, representa el papel del discípulo como conservador de los valores divinos en un mundo que está constantemente amenazado por el pecado y la corrupción. La función de la sal no se limita solo a la conservación, sino también a la purificación. La sal se usaba para purificar y sanar. Y Jesús está indicando que sus discípulos deben ser instrumentos de purificación en el mundo, en la sociedad, en las relaciones humanas. En un mundo lleno de conflictos, egoísmo y corrupción, el discípulo de Cristo está llamado a ser un agente de sanación y reconciliación. Así, la sal no solo conserva la vida, sino que también la purifica, la santifica. Los discípulos son llamados a ser portadores de la paz y la justicia de Dios, actuando como un antídoto contra las impurezas del mal y el pecado. Sin embargo, Jesús también hace una advertencia clara. Si la sal se desvirtúa,
¿con qué se salará? Esta pregunta subraya la responsabilidad del discípulo de mantener su pureza, su fidelidad a la misión de Dios. La sal que pierde su sabor ya no sirve para nada. De igual manera, los discípulos que pierden su integridad y su compromiso con la verdad de Dios se vuelven inútiles para el reino. El llamado aquí es a no dejarse contaminar por las corrientes del mundo, ni a ceder ante la tentación de seguir los valores y las costumbres que no son del reino de Dios. El discípulo debe ser sal que preserve y purifique. Y si pierde su sabor, su testimonio será en vano. La luz del mundo, un llamado a brillar en la oscuridad. Jesús continúa su enseñanza diciendo: Vosotros sois la luz del mundo. Esta metáfora es igualmente significativa y poderosa. La luz es esencial para la vida. Sin ella, todo está en tinieblas. En un mundo oscuro y lleno de maldad, los discípulos de Jesús están llamados a ser la luz que guía a otros hacia la verdad, hacia la salvación, hacia la justicia y la paz. La luz no solo ilumina, sino que también revela lo que está oculto. De la misma manera, los discípulos deben vivir de tal forma que sus acciones revelen el amor, la misericordia y la verdad de Dios en medio de un mundo lleno de engaños y falsedades. La luz también tiene el poder de disipar la oscuridad. En una sociedad donde prevalecen la injusticia, el egoísmo y la violencia, los discípulos de Cristo están llamados a ser un faro de esperanza, de luz, que rompe las tinieblas del pecado y la desesperanza. La luz no puede ser escondida, si está encendida, debe brillar. Así, los discípulos no deben vivir su fe de manera oculta, sino que deben ser un testimonio visible del amor de Dios en el mundo. Jesús nos desafía a ser una luz que no se apaga, sino que arde con fuerza, para iluminar el camino hacia el reino de Dios. La luz, como la sal, no debe ser escondida. Jesús dice: no se enciende una lámpara para ponerla debajo del almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Este versículo nos recuerda que, como discípulos, nuestra vida debe ser un testimonio visible de la presencia de Dios. No estamos llamados a vivir nuestra fe de manera privada o escondida, sino a dejar que la luz de Cristo brille a través de nosotros, para que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. La luz no solo ilumina para sí misma, sino que se ofrece generosamente para que otros puedan beneficiarse de ella. Los discípulos de Jesús, al vivir de acuerdo con su palabra, deben atraer a otros hacia Él, mostrando con sus vidas la verdad y el amor de Dios. El testimonio del discípulo, vivir según la ley y los profetas. Después de enseñarnos sobre el rol del discípulo como sal y luz, Jesús da una afirmación crucial sobre su relación con la ley de Dios. Él dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para dar cumplimiento. Este versículo subraya la centralidad de la ley de Dios en la vida cristiana. Jesús no vino a eliminar la ley ni a rechazar las enseñanzas de los profetas, sino a darle su pleno cumplimiento. La ley no es algo obsoleto o anticuado, sino una manifestación de la voluntad de Dios para la humanidad. Jesús, como el cumplimiento de la ley, no la descarta, sino que la lleva a su plenitud, mostrándonos
Cómo vivirla de manera más profunda y auténtica. En este contexto, los discípulos no son liberados de la ley, sino llamados a vivirla plenamente. Jesús redefine la ley no solo en términos de acciones externas, sino de una transformación interior. La verdadera obediencia a la ley de Dios no es una mera observancia de normas externas, sino un compromiso con la justicia, la misericordia y la humildad. Jesús, al cumplir la ley, nos muestra que el amor y la compasión deben ser los principios fundamentales que guían nuestras acciones. De esta manera, el discípulo no solo sigue las reglas, sino que vive una vida que refleja el corazón de Dios. La enseñanza de Jesús sobre el cumplimiento de la ley tiene implicaciones profundas para el discipulado. Si bien la ley no es una carga, sigue siendo una guía esencial para el comportamiento cristiano. El discípulo de Cristo debe ser alguien que no solo sigue las enseñanzas externas de la ley, sino que vive de acuerdo con los principios internos del reino de Dios. Es una vida transformada, que no solo se ajusta a las normas, sino que refleja el amor de Dios en todas las relaciones, en todos los actos, en todos los pensamientos y deseos. La perfección del discipulado, vivir más allá de la letra de la ley. Jesús continúa hablando de la perfección de la ley, diciendo: Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta afirmación es radical, pues los escribas y fariseos eran conocidos por su estricta observancia de la ley. Sin embargo, Jesús les muestra que la verdadera justicia no consiste solo en seguir las reglas externas, sino en tener un corazón transformado por el amor de Dios. La justicia del reino es una justicia que va más allá de la mera observancia de normas y llega al corazón mismo de la persona. Es una justicia que busca la reconciliación, la misericordia y el perdón. El discipulado, entonces, no se trata de seguir una lista de reglas o de alcanzar un estándar externo, sino de vivir una vida que fluye de un corazón transformado por el amor de Dios. La perfección del reino de Dios no es una perfección de cumplimiento legalista, sino una perfección que fluye de una vida vivida en comunión con Dios y con los demás. Es un llamado a trascender las apariencias y a vivir en la autenticidad del amor y la verdad. La responsabilidad del discípulo, ser testigo en todo momento. Jesús, al llamarnos a ser sal y luz, también nos recuerda nuestra responsabilidad como testigos del reino de Dios. El discípulo no solo es alguien que lleva una vida recta, sino alguien cuya vida debe ser un testimonio vivo de la gloria de Dios. Las buenas obras del discípulo no son un fin en sí mismas, sino un medio para glorificar a Dios. Él es vivir según los principios del reino. El discípulo se convierte en un reflejo de la luz de Cristo, que ilumina a todos los que lo rodean. Ser sal y luz no es una opción para el cristiano, sino una responsabilidad. El discípulo está llamado a vivir de tal manera que su vida atraiga a otros hacia Cristo. No se trata de un testimonio ocasional o superficial, sino de una vida consistente y auténtica, que refleja los valores del reino de Dios. Este testimonio se hace visible en nuestras acciones diarias, en nuestra forma de tratar a los demás, en nuestra lucha por la justicia y la paz.
y en nuestra disposición a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La exigencia de la justicia plena. En este pasaje, Jesús también nos habla de una justicia que debe ser más grande que la de los escribas y fariseos. Estos, en su tiempo, se caracterizaban por cumplir con la ley de manera externa y visible, pero su corazón no estaba transformado por el amor de Dios. Jesús exige de nosotros una justicia interior, una fidelidad que trascienda las apariencias y que se convierta en un verdadero reflejo del amor de Dios. La justicia cristiana no es una cuestión de cumplir con reglas, sino de vivir en la verdad, amando a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El llamado a vivir la ley con amor. La invitación final de este pasaje es vivir la ley de Cristo con amor y generosidad. La ley cristiana no es una carga, sino una guía hacia la vida abundante que Cristo nos promete. Al ser la sal y la luz, y al vivir la ley con amor, nos convertimos en testigos auténticos de Cristo en el mundo. Es importante recordar que el cristiano no está solo en este camino. La gracia de Dios es lo que nos capacita para cumplir con los mandamientos de manera perfecta, transformando nuestro corazón y nuestro ser, para vivir de acuerdo con la voluntad divina. La sal y la luz, responsabilidad cristiana. Al hablar de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, Jesús nos está recordando una responsabilidad inmensa. No se trata solo de un título, sino de una misión activa que tenemos como cristianos. Ser la sal de la tierra significa que, en un mundo lleno de corrupción y decadencia, debemos preservar la verdad, la justicia y la moralidad que provienen de Dios. Al mismo tiempo, ser la luz del mundo nos recuerda que debemos iluminar las sombras con el amor, la compasión y la esperanza que Cristo nos ha dado. Como sal, debemos preservar el bien. Como luz, debemos mostrar el camino de la verdad divina. No es suficiente con vivir una vida cristiana privada o reservada. Nuestro testimonio debe ser visible y debe reflejar los valores del reino de Dios. La luz no puede esconderse, así como la sal no puede perder su sabor. Si intentamos ocultar nuestra fe, si permitimos que el mundo nos cambie y nos haga insípidos, no estamos cumpliendo con la misión de ser luz y sal. La importancia del testimonio personal. El testimonio personal de los cristianos es, en muchos casos, la única manifestación del Evangelio que el mundo verá. Cuando los cristianos se comprometen a vivir según el Evangelio, sin importar las dificultades o las presiones sociales, su vida misma se convierte en un testimonio vivo de Cristo. En un mundo lleno de relativismo moral y de desorientación espiritual, el testimonio cristiano es más necesario que nunca. La vida cristiana no se trata de perfección, sino de auténtica transformación, que refleja la acción de la gracia de Dios en nosotros. Cada cristiano, en su vida cotidiana, está llamado a ser una luz que no se apaga ante las dificultades, sino que brilla aún en la oscuridad. El testimonio de amor, de justicia y de verdad. En medio de un mundo que a menudo no entiende estos valores, es lo que hace que el cristiano se distinga como sal que preserva, como luz que ilumina. La llamada a vivir la ley con corazón puro. Al continuar su enseñanza, Jesús recalca
que no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Esto es clave, porque la ley, en su sentido más profundo, no es una carga, sino una guía para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La ley de Cristo, entonces, no se limita a las reglas externas, sino que entra en el corazón de la persona. Jesús no descalifica la ley, más bien, la profundiza y la lleva a una nueva dimensión de amor. El cristiano es invitado a cumplir la ley no de manera superficial, sino con un corazón sincero. El que sigue a Cristo no lo hace porque debe cumplir con normas impuestas, sino porque ha recibido una nueva vida y un nuevo corazón, deseoso de seguir a Dios con todo su ser. Vivir la ley con grandeza de corazón es el camino hacia la santidad. No se trata de cumplir por obligación, sino de vivir por amor. Es esencial que el cristiano no solo profese su fe, sino que también la viva de una manera que inspire a los demás a seguir a Cristo. Las buenas obras, que brotan del amor de Dios, son el mejor testimonio de la verdadera sabiduría y del cumplimiento de la ley de Cristo. Por lo tanto, enseñar a otros a vivir la ley de Dios es una extensión natural de ser la sal y la luz del mundo. La importancia de la ley en el reino de Dios. En los versículos finales de este pasaje, Jesús subraya la importancia de la ley en el reino de los cielos. El cumplimiento de la ley no es una cuestión de mero cumplimiento externo, sino una forma de vivir la voluntad de Dios. Los cristianos están llamados a trascender la ley escrita y a vivir de acuerdo con los principios más profundos de la justicia, el amor y la misericordia. El cumplimiento de la ley nos lleva a convertirnos en participantes del reino de Dios. Un reino que no es solo futuro, sino que ya está presente en la medida en que vivimos el Evangelio en nuestra vida diaria. La verdadera justicia que Jesús enseña no es una simple observancia de normas, sino una vida transformada, que se adapta a la voluntad divina. La sal de la tierra, un llamado a la conversión interior. Ser la sal de la tierra implica un compromiso con la conversión interior. No basta con seguir normas externas o cumplir con reglas superficiales, sino que la verdadera conversión requiere un cambio profundo en el corazón, que nos lleve a vivir conforme a la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. La sal, al igual que el cristiano, tiene la capacidad de influir y cambiar el entorno, preservando lo bueno y transformando lo que está corrompido. Este llamado a la conversión interior es fundamental para entender lo que significa ser la sal del mundo, ya que es en el corazón donde la sal pierde su sabor si nos alejamos de Dios. La luz del mundo, un testimonio visible. La luz del mundo no es algo que podamos mantener solo para nosotros mismos, sino que debe ser un testimonio visible de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Jesús nos llama a ser luz en la oscuridad, a iluminar los corazones de aquellos que viven en la desesperanza, la maldad y el pecado. Vivir como luz significa hacer el bien, sin esperar recompensa, demostrar misericordia, ser pacientes y mostrar justicia a todos, incluso a aquellos que nos han hecho daño. La luz que Cristo pone en nosotros debe brillar con auténtico amor y compasión,
reflejando la bondad de Dios. En un mundo que a menudo prefiere la oscuridad. La visibilidad del cristiano en la sociedad. Cuando Jesús nos dice que somos la luz del mundo, también está diciendo que nuestra fe no debe permanecer oculta. Vivir nuestra fe en público, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades. Es una forma de cumplir con la misión de ser sal y luz. A veces, por miedo o por vergüenza. Los cristianos pueden sentirse tentados a ocultar su fe. Pero este comportamiento contradice el llamado de Jesús. No debemos avergonzarnos de nuestra identidad como seguidores de Cristo, sino que debemos ser orgullosos de mostrar nuestra fe al mundo a través de nuestras acciones y nuestras palabras. La luz que Dios ha puesto en nosotros no debe estar escondida bajo un almud, sino colocada sobre un candelero, para que alumbre a todos. La plenitud de la ley, no abolir, sino cumplir. Uno de los aspectos más esenciales de este pasaje es la afirmación de que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. La ley, que en el Antiguo Testamento se presenta como un conjunto de reglas y mandamientos dados por Dios, encuentra su plenitud en Cristo. Jesús no rechaza ni descarta las enseñanzas previas, sino que las lleva a un nivel más alto. Lo que estaba dado en la ley, como una guía externa, se convierte ahora en una norma interna, que debe ser vivida desde el corazón. Esta enseñanza no solo resalta el respeto por la ley de Dios, sino que invita a los cristianos a vivirla con amor y plenitud, superando los límites de una observancia externa. El espíritu de la ley y su cumplimiento interior. La plenitud de la ley no se refiere solo a un cumplimiento literal, sino a un cumplimiento interior que involucra el amor, la misericordia y la justicia que brotan del corazón. Jesús nos llama a cumplir la ley, no solo porque es un mandato, sino porque en ella se expresa la voluntad divina para nuestra vida. La verdadera justicia cristiana no es la que se mide en base a las reglas externas, sino la que se basa en la transformación del corazón. Es en este sentido que la ley se cumple en su plenitud, porque implica una actitud interior de obediencia y dedicación a Dios, más allá de lo que se ve en el exterior. La misericordia, la cumplimentación perfecta de la ley. El cumplimiento de la ley en Cristo no es una cuestión de mera observancia, sino de vivir con misericordia. Jesús nos muestra que la verdadera justicia no se limita a cumplir las normas, sino que debe estar llena de compasión y perdón. Los fariseos y los escribas se destacaban por su cumplimiento externo de la ley, pero muchas veces les faltaba la misericordia, que es el alma de la ley. Jesús, al cumplir la ley en su plenitud, nos enseña que el amor y la misericordia son las fuerzas motrices detrás de toda la ley de Dios. No basta conseguir la ley. Es necesario vivirla con un corazón misericordioso. La ley y la enseñanza cristiana, un testimonio vivo. La enseñanza de Jesús también nos recuerda que, al ser sal y luz en el mundo, debemos enseñar la ley con fidelidad y amor. La ley no solo debe ser observada en nuestras vidas, sino que debe ser transmitida a otros. Este es un llamado a la evangelización, a enseñar y vivir los principios del Evangelio, para que otros los vean y, por medio de nuestro testimonio, se acerquen a Dios.
Enseñar la ley de Dios no es solo transmitir conocimientos, sino también modelar esa ley en nuestras propias vidas. Así, nuestra vida se convierte en una lección viviente que refleja el amor de Dios. La justicia mayor, ser más justos que los fariseos. Jesús hace una declaración contundente sobre la justicia. Debemos ser más justos que los fariseos y los escribas. Estos grupos se enorgullecían de cumplir la ley al pie de la letra, pero a menudo carecían de la profundidad interior que exige el verdadero cumplimiento. Jesús no está diciendo que debamos hacer más que ellos en términos de cumplimiento externo, sino que nuestra justicia debe ser más profunda. Debe venir de un corazón purificado y lleno de amor a Dios y al prójimo. Es una justicia que no se limita a lo visible, sino que también abarca lo invisible, los pensamientos, las intenciones y los sentimientos del corazón. El reino de los cielos, un llamado a la perfección espiritual. La perfección cristiana no consiste en cumplir las reglas de manera rigurosa, sino en ser transformados interiormente por el amor de Dios. Jesús nos invita a crecer espiritualmente y a caminar hacia la plenitud del reino de los cielos, que se alcanza cuando somos fieles a los mandamientos de Dios y vivimos de acuerdo con su voluntad. La justicia cristiana debe superar la apariencia externa, adentrándose en la perfección interior, que se refleja en el amor sincero a Dios y al prójimo. Este es el camino hacia la santidad y la plenitud del reino de los cielos. La sal y su función vital en el mundo. Cuando Jesús dice que somos la sal de la tierra, está resaltando la importancia vital que tiene el cristiano en el mundo. La sal no solo da sabor, sino que preserva lo que es bueno. De igual manera, los cristianos estamos llamados a ser preservadores del bien, a proteger la justicia, la moral y los valores eternos que vienen de Dios. En un mundo donde la corrupción y la decadencia parecen ser la norma, el cristiano tiene el papel de ser un agente de cambio positivo. Si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? De la misma manera, si el cristiano pierde su compromiso con los valores del reino de Dios, pierde su capacidad de influir de manera positiva en el mundo. Es una advertencia de que no debemos permitirnos compromisos con el pecado ni quedarnos en la comodidad espiritual. La luz brilla en la oscuridad. Ser la luz del mundo es un desafío aún mayor. Jesús nos llama a ser una luz visible, que guía, ilumina y muestra el camino. La luz tiene una función reveladora, pues ilumina lo que está en la oscuridad. De la misma manera, los cristianos estamos llamados a revelar la verdad, a mostrar al mundo la luz de Cristo, que disipa las sombras del pecado, la desesperanza y la confusión. Sin embargo, es importante recordar que no somos nosotros la fuente de esa luz, sino Cristo en nosotros. Vivir como luz no significa ser perfectos, sino vivir auténticamente nuestra fe, mostrando a los demás el amor, la paz y la esperanza que encontramos en Cristo. La necesidad de vivir la fe de manera pública. La luz que debemos ser no debe ocultarse. Jesús nos invita a poner la luz sobre un candelero, para que alumbre a todos en la casa. La vida cristiana no es algo que deba vivirse solo en el ámbito privado, al contrario.
Estamos llamados a vivir nuestra fe públicamente, en cada una de nuestras interacciones con los demás. La vida cristiana es un testimonio visible de lo que creemos. No solo a través de palabras, sino principalmente a través de nuestras acciones. Esto implica una vida de compromiso real con el Evangelio, que se manifieste en nuestra justicia, en nuestra misericordia, en nuestra compasión y en nuestra verdadera cercanía con el prójimo. El propósito de las buenas obras. La luz que brilla debe estar acompañada de buenas obras que reflejan la gloria de Dios. Jesús nos llama a vivir una vida donde nuestras obras sean el testimonio de la fe que profesamos. Las buenas obras no son solo un deber, sino una respuesta de gratitud a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Al hacer el bien, al cuidar de los demás, al vivir con generosidad y amor, estamos permitiendo que Cristo se manifieste en nosotros. Las buenas obras son una forma de glorificar a Dios, de mostrar al mundo que el reino de Dios es real, presente y activo a través de los creyentes. Cumplir la ley con corazón renovado. La relación de los cristianos con la ley ha sido siempre un tema importante. Jesús nos dice que no ha venido a abolir la ley, sino a adorarla de plenitud. En el Antiguo Testamento, la ley era una guía externa que regulaba la vida del pueblo de Israel. Sin embargo, con la venida de Jesús, la ley no solo se cumple en lo externo, sino que se convierte en una vivencia interior. El cristiano debe aprender a cumplir la ley desde un corazón renovado por el amor de Dios. Vivir según los mandamientos de Dios no es solo una cuestión de obedecer normas, sino de dejar que la gracia de Dios transforme nuestro ser, para que actuemos de acuerdo con lo que Él quiere. El cumplimiento perfecto de la ley. Cuando Jesús habla de cumplir la ley, está hablando de una obediencia que va más allá de la observancia superficial. Los fariseos y los escribas eran conocidos por su rigidez externa, pero Jesús les muestra que la verdadera justicia no está en el simple cumplimiento de las normas, sino en vivirlas con sinceridad de corazón. El cristiano, al cumplir con la ley, debe hacerlo con amor, con misericordia y con un compromiso interior que lo lleve a poner en práctica lo que Dios quiere de él. La ley, cuando es vivida desde un corazón transformado, se convierte en un camino hacia la plenitud de vida. La justicia interior y la externa. La justicia que Jesús propone es una justicia que va mucho más allá de la aprobación pública. Jesús nos invita a ser más justos que los fariseos, quienes daban mucha importancia al cumplimiento externo de la ley, pero que a menudo se olvidaban de la exigencia interior que Dios pide. El cristiano debe vivir una justicia interior que no se limita a lo que los demás ven, sino que también se refleja en sus pensamientos, intenciones y actitudes. La verdadera justicia es la que surge del amor a Dios y al prójimo, y que se manifiesta en acciones concretas de bien, misericordia y justicia, sin buscar la aprobación humana. El reino de los cielos y el cumplimiento de la ley. Cuando Jesús nos habla de que no pasará ni una letra de la ley hasta que todo se cumpla, nos está recordando la importancia de la ley en el reino de los cielos. Sin embargo, este cumplimiento
No se limita al simple seguimiento de normas externas. Jesús está invitándonos a entrar en una relación profunda con Dios, en la que nuestras acciones reflejen el amor y la grandeza de su reino. El cumplimiento perfecto de la ley que Jesús propone es el cumplimiento de la ley de amor, que trasciende cualquier norma externa y está basado en la plenitud de la vida en Cristo. El llamado a ser verdaderos testigos. Ser sal y luz, cumplir la ley con sinceridad de corazón. Vivir en justicia, todo esto apunta a un llamado profundo. A ser testigos auténticos de Cristo en el mundo. No se trata solo de ser buenos seguidores de normas, sino de ser testigos vivos de la transformación que Cristo ha hecho en nosotros. Vivir la vida cristiana en su plenitud implica ser modelos de amor y compasión. En un mundo que necesita desesperadamente la luz del Evangelio. Como sal, preservamos lo bueno. Como luz, guiamos a los que están en la oscuridad. En todo esto, estamos llamados a ser testigos del reino de Dios, mostrando al mundo que vivir según los mandamientos de Dios es la única forma de alcanzar la verdadera libertad y plenitud de vida en Cristo. El llamado a vivir en armonía con la voluntad de Dios. El discípulo, al ser sal y luz, no está llamado solo a vivir para sí mismo, sino a vivir en consonancia con la voluntad de Dios. La vida cristiana se convierte en un camino en el que aprendemos a alinearnos con su propósito eterno, buscando ser testigos auténticos del reino. Vivir como sal y luz no es un llamado a la perfección humana, sino una obediencia profunda, sincera y transformadora, que se refleja no solo en lo que hacemos, sino también en cómo lo hacemos. Cada gesto, cada palabra, cada acción, incluso las más pequeñas, tienen el poder de manifestar la gloria de Dios si están hechas en Él y por Él. El cristiano, por lo tanto, debe vivir consciente de que es un reflejo del amor y de la verdad divina en el mundo. Esta conciencia nos impulsa a actuar con compasión, a ser instrumentos de paz y de justicia, a cuidar de aquellos que están en necesidad, a vivir con humildad y a perdonar a quienes nos ofenden. La vida de un discípulo no se mide solo por lo que no hace, sino por lo que sí hace en nombre de Cristo. La sal y la luz no son solo símbolos de lo que evitamos, sino de lo que activamente promovemos en el mundo. Amor, verdad, justicia, compasión. La presencia de Cristo en nuestro testimonio. Es importante recordar que cuando vivimos según el llamado de Jesús a ser sal y luz, no lo hacemos por nuestra propia fuerza, sino porque Cristo vive en nosotros. La transformación que se requiere no es algo que nosotros podamos lograr por nuestra cuenta, sino una obra que Dios realiza en y a través de nosotros. Jesús, al vivir en nosotros, es quien nos da la gracia, la sabiduría y la fuerza para hacer sal en un mundo insípido y luz en un mundo oscuro. Así, nuestro testimonio no depende de nuestra habilidad o perfección personal, sino de nuestra disposición a ser canales de su gracia y de su presencia. La luz que brillamos no es nuestra, sino la luz de Cristo. Somos meros portadores de esa luz, reflejándola para que otros puedan verla y ser transformados por ella. En este sentido, cada acto de amor, cada palabra de consuelo, cada gesto de paz y justicia,
Es una manera de dar a conocer el reino de Dios. A medida que buscamos vivir conforme a la voluntad de Dios, la luz de Cristo en nosotros se hace más brillante y visible para el mundo, invitando a los demás a unirse a su amor y a su gracia. La urgencia del llamado, ser sal y luz hoy. La urgencia de este llamado no puede ser ignorada. Vivir como sal y luz no es solo un ideal abstracto, sino una necesidad urgente en el mundo de hoy. La oscuridad y la corrupción que rodean nuestras vidas, en nuestras sociedades, culturas y corazones, requieren que los discípulos se levanten y sean un testimonio visible del reino de Dios. En un mundo donde abundan la injusticia, la violencia, la división y el egoísmo, el llamado de Jesús hacer luz es más pertinente que nunca. No podemos quedarnos pasivos, esperando que el mundo cambie por sí solo. Debemos ser instrumentos activos de esa transformación. La sal preserva, y la luz ilumina. Pero ambas tienen que estar en acción para que puedan cumplir su propósito. Si la sal pierde su sabor, ya no sirve de nada. De igual manera, si los discípulos de Cristo no cumplen con su misión de reflejar su amor, justicia y paz, su testimonio será ineficaz. Es en la acción constante, en el testimonio diario, donde la sal y la luz cumplen su verdadero propósito. Este es un llamado a vivir nuestra fe de manera comprometida, a ser una presencia activa de lo divino en un mundo que necesita desesperadamente la verdad y la luz de Cristo. El papel de la ley en la vida del discípulo. La enseñanza de Jesús sobre el cumplimiento de la ley es esencial para comprender el tipo de vida que Él espera de nosotros. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. La ley de Dios, que se había dado a través de Moisés y los profetas, sigue siendo una base fundamental para la vida cristiana. Sin embargo, en la vida de Cristo, vemos cómo la ley se lleva a su cumplimiento pleno. No solo en el cumplimiento de los mandamientos exteriores, sino en la transformación interna del corazón. La ley se convierte en un reflejo de la justicia perfecta, el amor incondicional y la misericordia infinita de Dios. El discípulo de Jesús, al seguirle, no está llamado a una obediencia superficial a la ley, sino a una vida de amor profundo y sincero. El cumplimiento de la ley no se mide solo por el acto exterior, sino por la motivación interna que da origen a ese acto. Jesús no quiere simplemente que sigamos reglas, sino que vivamos de acuerdo con el espíritu de la ley. Amor a Dios y amor al prójimo. Esto implica una justicia que no se limita a la observancia de normas, sino que se extiende a la misericordia, la humildad y la compasión. La ley de Dios, una guía para el discipulado. La ley no es un conjunto de reglas anticuadas que deben ser observadas con rigidez, sino una guía para vivir como ciudadanos del reino de Dios. Es en la ley que encontramos los principios que deben guiar nuestras decisiones y acciones diarias. La justicia, la paz, la humildad, la misericordia, el perdón. Estos son los valores fundamentales del reino, y son los que deben ser el fundamento de la vida cristiana. El llamado de Jesús a cumplir la ley es, por lo tanto, un llamado a vivir según estos principios divinos. No se trata de una obediencia forzada, sino de una respuesta libre y amorosa a Dios, quien nos invita a vivir como Él nos ha creado para vivir.
en armonía con su voluntad y en amor hacia los demás. Jesús nos muestra que, aunque la ley es importante, el amor y la compasión deben ser las fuerzas que gobiernan nuestra vida y nuestra obediencia a Dios. La justicia que supera la ley externa. Como Jesús señala, si nuestra justicia no supera la de los fariseos y escribas, no entraremos en el reino de los cielos. Esta afirmación pone de manifiesto que la verdadera justicia no es solo una cuestión de seguir reglas externas, sino de vivir con un corazón que refleje la justicia, el amor y la misericordia de Dios. Los fariseos y escribas cumplían con la ley de manera externa, pero su corazón estaba lejos de Dios. El discipulado cristiano, por lo tanto, exige una transformación interna que se refleje en nuestras acciones externas. La verdadera justicia es la que brota de un corazón rendido a Dios, que no solo observa la ley, sino que vive de acuerdo con los principios más profundos del reino: el amor, la compasión, la paz. El cristiano, por tanto, debe ir más allá de la letra de la ley y vivir según el Espíritu que Cristo vino a revelar. Esta justicia que supera la de los fariseos es una justicia que se manifiesta en el perdón, en la misericordia, en la paciencia y en el servicio a los demás. Es una justicia que no está atada a normas externas, sino que brota de un corazón transformado por el amor de Dios. El testimonio visible, la llamada a ser un reflejo del reino. Ser sal y luz implica vivir de manera que nuestro testimonio sea visible para todos. No podemos ocultar lo que somos, ni debemos vivir una fe secreta o privada. Jesús nos llama a vivir de tal manera que nuestras buenas obras sean vistas por los demás, para que, al verlas, ellos glorifiquen a Dios. Esto no significa que busquemos la alabanza de los hombres, sino que nuestras acciones, al reflejar el amor y la justicia de Dios, atraigan a otros hacia el reino. Nuestro testimonio debe ser visible, no solo en momentos especiales, sino en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras decisiones y en nuestras actitudes. Vivir como sal y luz es un llamado a ser coherentes con nuestra fe, mostrando con nuestras vidas lo que hemos recibido de Cristo. Cada acción que refleje los valores del reino es una manera de dar testimonio del amor de Dios en el mundo. El valor de una fe visible. La fe no debe ser algo solo privado, sino que debe ser visible para el mundo. Como cristianos, estamos llamados a vivir con una autenticidad radical que no se esconde. Jesús no nos invita a ser una luz diminuta, sino una luz brillante que ilumina la oscuridad. Si nuestra vida refleja la presencia de Dios, los demás deben ver la diferencia en nosotros. Este testimonio visible no significa exhibirse o buscar la admiración humana, sino simplemente vivir de manera tal que la presencia de Cristo se haga evidente en todo lo que somos y hacemos. Al ser luz, invitamos a otros a acercarse a la fuente de esa luz, que es Jesucristo. La obra de Dios y nuestro compromiso personal. Es importante recordar que ser sal y luz no se trata solo de la obra de Dios, sino también de nuestro compromiso personal con su voluntad. Dios pone en nosotros el poder transformador, pero nosotros debemos decidir vivir en conformidad con ese poder.
No podemos ser sal si nos mezclamos con los elementos corruptos del mundo. Tampoco podemos ser luz si nuestra fe está oculta en la oscuridad. El llamado a ser sal y luz exige de nosotros una decisión diaria de vivir en santidad, de reflejar el amor y la justicia de Dios en todas nuestras relaciones. Este llamado no es pasivo, sino que requiere de nuestra acción y perseverancia. La justicia que supera las apariencias. La justicia del cristiano debe ser más que una cuestión de cumplimiento externo. Jesús nos invita a superar la justicia superficial de los fariseos y los escribas, que se preocupaban por las normas externas, pero descuidaban la profundidad interior. La verdadera justicia es aquella que brota de un corazón transformado, que no busca la aprobación humana, sino agradar a Dios en lo más profundo de nuestra vida. Ser cristiano es vivir en coherencia con los valores del reino, donde la justicia no es solo cumplir con la ley, sino vivir con compasión y misericordia, buscando siempre el bien común y el amor auténtico por los demás. El testimonio de la ley cumplida en Cristo. Jesús, al cumplir la ley en su totalidad, nos muestra que la ley no es solo un conjunto de reglas, sino una expresión del corazón de Dios. El cumplimiento de la ley no es una carga, sino un camino hacia la plenitud de vida, porque nos conduce a un mayor conocimiento de Dios y a una vida de relación con Él. Cuando Jesús nos invita a cumplir la ley, no se refiere solo a los mandamientos externos, sino a un compromiso interior de vivir conforme a la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Cristo es la plenitud de la ley, y a través de Él encontramos la gracia que nos permite vivirla plenamente. La ley como reflejo de la sabiduría divina. El cumplimiento de la ley no es solo un acto de obediencia, sino una respuesta a la sabiduría divina que hay en ella. Dios nos dio la ley no para limitarnos, sino para guiarnos hacia la plenitud de la vida. Vivir conforme a la ley de Dios es vivir en conformidad con la sabiduría divina, que nos permite comprender lo que es verdaderamente bueno y justo. En la ley, encontramos las bases para una vida plena y justa, para una relación verdadera con Dios y con los demás. No es solo una cuestión de reglas externas, sino una cuestión de vivir con sabiduría y discernimiento en el mundo. El propósito de la ley, amar a Dios y al prójimo. La ley encuentra su cumplimiento perfecto en el amor. Jesús resumió toda la ley en dos grandes mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a uno mismo. Este es el propósito fundamental de la ley. Relacionarnos con Dios de manera auténtica, y vivir en armonía con los demás. La ley no solo es un código de comportamiento externo, sino una invitación a vivir en el amor. Cuando amamos a Dios y al prójimo, estamos cumpliendo la ley en su plenitud. La ley, por tanto, no es un fardo que debamos llevar, sino una expresión de la voluntad divina, para que vivamos como hermanos y hijas de un mismo Padre. La justicia que nos llama a ser ejemplo. La justicia cristiana no solo debe ser vivida de manera personal, sino que debe ser un ejemplo para los demás. Vivir la justicia de Dios implica ser testigos de su amor y verdad. No solo en palabras, sino en obras. Jesús nos llama a ser ejemplos vivos
De cómo se debe vivir según la voluntad de Dios. Para que el mundo vea nuestras buenas obras. Y glorifique al Padre. Al vivir con justicia, honestidad y misericordia. Estamos mostrando a otros el camino hacia el reino de Dios. La justicia cristiana es, por lo tanto, un testimonio visible de lo que significa vivir bajo el gobierno de Dios. La gracia de vivir según el Evangelio. Seguir la ley de Dios no es un esfuerzo humano aislado, sino que es el resultado de la gracia divina que obra en nuestro interior. Solo a través de Cristo podemos cumplir verdaderamente la ley, porque Él nos da el poder y la sabiduría para vivir según su voluntad. Jesús no vino a imponer una ley pesada, sino a transformarnos desde dentro, dándonos la gracia para vivirla. La gracia de Dios nos permite ser sal y luz, no por nuestras propias fuerzas, sino por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Vivir la ley es vivir en gracia. Y es por esa gracia que podemos ser testigos de Cristo. En un mundo que necesita desesperadamente su luz. El amor y las buenas obras como la luz visible. La luz no solo ilumina, sino que también revela el amor de Dios. Al ser luz, no se trata solo de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Jesús no solo nos llama a hablar de su amor, sino a vivirlo en acciones concretas. Las buenas obras son la luz que el mundo necesita, porque son manifestaciones visibles de la bondad de Dios. Como luz, nuestras acciones deben mostrar a los demás lo que significa ser un seguidor auténtico de Cristo. Las acciones concretas de amor, misericordia y justicia son el testimonio más elocuente que podemos dar al mundo. La luz que señala al Padre. La luz tiene una función fundamental, señalar a su fuente. En este caso, la luz no refleja nuestra propia gloria, sino que glorifica a Dios. Jesús nos llama a ser luz, pero para que nuestra luz no se apague, debe ser alimentada por la gracia divina. Vivir como luz no significa buscar el reconocimiento humano, sino simplemente reflejar la gloria de Dios. Todo lo que hacemos como cristianos debe tener un único propósito, glorificar al Padre. Cuando vivimos con esta finalidad, nuestra luz brilla de una manera que atrae a los demás hacia Cristo. La importancia de ser ejemplo de justicia. El cristiano no solo tiene que ser sal y luz, sino que también debe vivir con justicia. La justicia no es solo un cumplimiento de reglas externas, sino una actitud interior que busca hacer el bien. No solo a los ojos de los hombres, sino ante los ojos de Dios. Vivir con justicia implica tomar decisiones que reflejen la honestidad, la integridad y el respeto por los demás. La justicia cristiana no es solo una cuestión de cumplir la ley, sino de vivir según los valores del reino de Dios, que son la misericordia, la compasión y el amor hacia el prójimo. El propósito de cumplir la ley en Cristo. Jesús no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. La ley de Dios no es solo un conjunto de normas externas, sino un camino hacia la vida. En Cristo, encontramos la verdadera plenitud de la ley, porque Él nos enseña a cumplirla no solo con actos externos, sino con un corazón renovado por su gracia. Cumplir la ley en Cristo significa vivir el amor, la misericordia y la verdad en lo más profundo de nuestro ser. Jesús vino a mostrarnos que la ley debe cumplirse.
Con un corazón que ama a Dios y al prójimo. Y no solo por obligación externa. Vivir el Evangelio en lo más profundo. Vivir el Evangelio no se trata solo de cumplir normas, sino de dejar que el amor de Dios transforme todo nuestro ser. Jesús invita a sus seguidores a ir más allá de una obediencia superficial, a vivir el Evangelio de manera radical y profunda, desde lo más íntimo del corazón. Vivir de acuerdo con el Evangelio no es una tarea externa, sino una transformación interna que afecta todo nuestro ser. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones. Este tipo de vida cristiana refleja el reino de Dios de una manera más auténtica y profunda. El llamado a ser ejemplo de amor y luz. El mundo necesita, hoy más que nunca, ver un ejemplo auténtico de lo que significa ser cristiano. No se trata solo de dar sermones o de hablar de la fe, sino de vivirla de manera tangible y auténtica. Jesús nos llama a ser sal y luz en un mundo que necesita desesperadamente la verdad, la justicia y el amor. Al vivir nuestra fe de manera visible y coherente, podemos inspirar a otros a seguir el mismo camino. La luz que reflejamos no es nuestra, sino de Cristo. Y nuestro llamado es dejar que esa luz brille. No para que nos vean a nosotros, sino para que vean a Cristo en nosotros. La sal de la tierra y la identidad del cristiano. En el mundo de hoy, la sal sigue siendo un elemento esencial en nuestra vida diaria. No solo en la alimentación, sino también como un símbolo de preservación y pureza. Para el cristiano, la sal representa un recordatorio constante de que estamos llamados a conservar la verdad y los valores del reino de Dios. Al ser llamados la sal de la tierra, nos es encomendada la responsabilidad de influir en nuestra sociedad de manera que preservemos lo que es bueno, justo y puro. No podemos ser indiferentes ante la injusticia, la mentira o la corrupción. Nuestro papel en el mundo es, al contrario, actuar como agentes de cambio, preservando la bondad divina en medio de un mundo que se aleja de esos valores. La sal, en su forma más pura, no cambia de sabor. Mantiene su esencia intacta. Este hecho resalta la importancia de la fidelidad del cristiano a su identidad en Cristo. Como discípulos, debemos permanecer firmes en nuestra fe, sin ceder a las presiones del mundo que nos rodea. La sal que pierde su sabor se vuelve inútil. Y de manera similar, un cristiano que no vive según los valores del reino pierde su propósito esencial. La integridad en nuestra fe y la consistencia en nuestras acciones son fundamentales para cumplir nuestra misión de ser sal en el mundo. Esto no significa que debamos ser perfeccionistas, sino que debemos ser auténticos en nuestra relación con Dios y comprometidos en vivir según su voluntad. La luz que ilumina la oscuridad. La metáfora de ser luz del mundo profundiza aún más la responsabilidad que tenemos como discípulos de Jesús. La luz no solo proporciona guía, sino que también revela la verdad. En un mundo donde la confusión y la ignorancia espiritual son comunes, el discípulo está llamado a ser un faro de verdad, revelando la presencia de Dios en medio de las tinieblas del pecado. La luz tiene la capacidad de disipar la oscuridad, y el cristiano debe ser ese instrumento.
que ilumina los caminos de los demás, ayudándoles a encontrar la verdad de Cristo. Sin embargo, la luz no puede esconderse. Como Jesús señala, una lámpara no se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. De manera similar, los discípulos no deben esconder su fe, sino vivirla abiertamente. Este llamado a ser luz en un mundo oscuro implica una vida cristiana visible. Una vida que se distingue por su amor, su justicia y su compasión. El cristiano no puede permitirse vivir una fe privada o aislada, sino que está llamado a ser un testimonio de la luz de Cristo, reflejando su gloria a todos los que nos rodean. La llamada al testimonio auténtico. Ser sal y luz no significa solo ser buenos en el sentido moral, sino ser testigos auténticos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El llamado a la sal y la luz es un llamado a la autenticidad, a vivir de manera coherente con nuestra fe, sin duplicidad. La vida cristiana no debe ser una fachada, sino una expresión genuina del amor de Cristo en nuestras acciones y actitudes diarias. Cuando vivimos de manera auténtica, nuestros actos hablan más fuerte que nuestras palabras. Y es a través de estos actos que otros pueden ver a Cristo en nosotros. Este testimonio no debe ser solo visible en momentos especiales, sino en cada aspecto de nuestra vida. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo, dinero y recursos? ¿Cómo respondemos ante el sufrimiento y la injusticia? Las respuestas a estas preguntas revelan si realmente estamos viviendo como sal y luz. Nuestro testimonio debe ser una constante invitación a otros a descubrir la verdad de Dios. No a través de discursos, sino a través de la vida misma, que refleja el carácter de Cristo. La vida cristiana como una llamada a la transformación. Jesús no está solo llamando a sus discípulos a comportarse de manera correcta, sino a vivir de forma que su vida misma sea una manifestación del reino de Dios. El cristiano está llamado a una vida de transformación continua, donde el amor de Dios permea todas las áreas de su vida, desde lo más íntimo hasta lo más externo. La sal no solo conserva el sabor, sino que cambia los alimentos. La luz no solo ilumina, sino que revela lo que antes estaba oculto. De igual manera, el discípulo es un instrumento de transformación. En un mundo que necesita ser renovado, restaurado y reconciliado con Dios. Este proceso de transformación comienza en lo más profundo del ser, en nuestros pensamientos, emociones y deseos. El reino de Dios no es solo un conjunto de leyes externas, sino una realidad interior que afecta todos los aspectos de nuestra vida. Cuando somos transformados por el amor de Dios, nuestras actitudes y comportamientos también cambian. La sal y la luz reflejan ese proceso de purificación y revelación que debe ocurrir en cada uno de nosotros como discípulos. La importancia de cumplir la ley con el corazón. Una de las enseñanzas clave de este pasaje es el llamado a cumplir la ley de Dios. No solo en su forma externa, sino desde el corazón. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, a llevarla a su plenitud. La ley que había sido dada a los israelitas a través de Moisés no es solo un conjunto de reglas, sino una manifestación del carácter de Dios, que busca que su pueblo viva de acuerdo con la justicia, el amor y la paz.
El discipulado cristiano no consiste en una mera observancia legalista de normas, sino en una vida vivida en plenitud, de acuerdo con la ley de Dios. Jesús muestra que la verdadera obediencia no se mide solo por la conformidad exterior, sino por una transformación interna, que nos lleva a vivir la ley con amor y justicia. La ley no es un fardo pesado, sino una guía que nos lleva hacia la verdadera libertad en Cristo. La justicia de Dios, un estándar superior. El llamado de Jesús a tener una justicia que exceda la de los escribas y fariseos es un desafío profundo. Mientras que los fariseos se centraban en la observancia de reglas externas, Jesús señala que el discipulado exige una justicia que brota de un corazón transformado. Un corazón lleno del amor y la misericordia de Dios. Esta justicia no es una simple aplicación de la ley, sino un compromiso con el reino de Dios, que se manifiesta en una vida de compasión, perdón y humildad. La justicia que Cristo nos invita a vivir no es simplemente hacer lo correcto, sino hacer lo correcto por las razones correctas. Por amor a Dios y por amor al prójimo. Es una justicia que no se detiene en las apariencias, sino que busca la integridad y la sinceridad en todas las áreas de la vida. Cuando vivimos de acuerdo con esta justicia, estamos reflejando el carácter de Dios y ayudando a hacer visible su reino en la tierra. El cristiano como testigo del reino de Dios. Ser sal y luz es una invitación a ser testigos visibles del reino de Dios, no solo en palabras, sino en acciones. La vida cristiana es un testimonio de la obra redentora de Cristo en el mundo. Cada acción que realizamos, por pequeña que sea, puede tener un impacto eterno, si está hecha con el propósito de reflejar el amor de Dios. El cristiano es llamado a ser un testigo de la verdad. No solo proclamándola verbalmente, sino viviéndola. La verdad del reino de Dios se hace visible cuando la gente ve nuestras buenas obras, nuestras acciones de amor y justicia, y glorifica al Padre que está en los cielos. Cada acción que realizamos con un corazón recto es una oportunidad para dar testimonio de la obra de Dios en el mundo. La gloria de Dios a través de nuestros testimonios. El testimonio del cristiano debe ser siempre un testimonio que conduzca a la gloria de Dios. No estamos llamados a hacer buenas obras para ganar reconocimiento o alabanza, sino para reflejar la gloria de aquel que nos ha llamado a su reino. Al ser sal y luz, nos convertimos en instrumentos a través de los cuales la gloria de Dios puede brillar en un mundo que necesita desesperadamente su presencia. La vida cristiana es una vida que apunta hacia lo eterno, donde cada acción realizada en obediencia a Dios tiene un valor eterno. El desafío es vivir de tal manera que no busquemos la alabanza de los hombres, sino que nuestros actos sean un reflejo de la gracia de Dios, haciendo visible su reino en un mundo que aún está sumido en la oscuridad. La gloria de Dios es el objetivo último de nuestra vida, y vivir como sal y luz es la manera en que podemos glorificarlo. Vivir como ciudadanos del reino de Dios. El llamado de Jesús en este pasaje es un desafío radical para todos aquellos que desean seguirle. Ser sal y luz no es una opción, sino una responsabilidad, un mandato.
que implica vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Somos llamados a ser transformadores. En un mundo que necesita desesperadamente la verdad, el amor y la paz de Dios. Cada acción que realizamos, cada palabra que pronunciamos, debe ser un testimonio de la luz que Cristo ha puesto en nosotros. Nuestro testimonio no puede ser oculto ni limitado. Debe brillar para que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Vivir como sal y luz es un llamado a ser transformados internamente, a cumplir la ley con un corazón recto y a ser testigos auténticos del reino de Dios en todas nuestras acciones. De esta manera, somos llamados a vivir una vida que no solo sigue las reglas externas, sino que refleja el carácter y el amor de Cristo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.